Modelismo naval HMS Duke of York. El acorazado británico HMS Duke of York fue el tercer buque de la clase King George V, diseñado en cumplimiento del Tratado de Washington y puesto en grada en mayo de 1937, justo cuando la guerra se veía inminente. En el diseño de la clase se habían incorporado todas las ideas aprendidas en Jutlandia: protección ampliada bajo el nivel de flotación, mejor disposición de los controles de tiro, compuertas de los pañoles blindadas, propelentes más estables y una cintura acorazada adecuada. La enorme superestructura de la torre de mando, llamada Queen Anne Mansion, contenía todos los elementos para mandar el buque y para señalizar al resto de la flota. Pero además, la arquitectura naval había avanzado mucho en esos años. Las turbinas podían dar mucha más potencia que antes, pero los requerimientos de electricidad también habían aumentado. Todo había hecho que las 35.000 toneladas de desplazamiento fijadas fueran rápidamente alcanzadas y rebasadas. Pero fue precisamente en esa época que el Tratado de Washington, al que se había adherido el diseño, fue finalmente descartado. Después de que Francia, Italia y Japón decidieran no renovarlo, se pensó brevemente en rediseñar el armamento para colocar piezas de 16 pulgadas. Pero esto ocasionaría un retraso en su construcción, lo cual se consideró como inaceptable. La Royal Navy no tenía ni un solo acorazado moderno. Los más nuevos eran la clase Nelson, con 10 años encima. Así que se decidió terminarlo lo más rápido posible. Y aún así, fue votado hasta el 18 de febrero de 1940. Y aún se estaba completando cuando Inglaterra estaba amenazada por las tropas alemanas. Fue terminado hasta el 4 de noviembre de 1941, en lo que solo se podía considerar como un programa de construcción de emergencia. Sus pruebas en el mar se hicieron en su viaje a Scapa Flow, en donde se unió a la Home Fleet. Así de urgente era la necesidad que se tenía por un nuevo acorazado. Su primer crucero fue para transportar al primer ministro Winston Churchill a su encuentro con el presidente norteamericano Roosevelt. Aprovechando su presencia en la zona, hizo un crucero de prueba por las Bermudas, regresando a la Gran Bretaña para hacer pequeños ajustes. Se unió a la escolta lejana del convoy PQ-12, con rumbo a Rusia, en compañía del HMS King George V. Formó el núcleo del combate de la Home Fleet para enfrentar al acorazado alemán Tirpitz, basado en Noruega. Cuando el King George V fue dañado en abril de 1942, el acorazado norteamericano USS Washington se unió al Duke of York para mantener la superioridad táctica. Para los desembarcos aliados en el norte de África, el buque fue enviado a la zona como buque insignia de la Fuerza H, participando en el bombardeo a la costa y apoyando a la flota de portaaviones. En 1943 el buque regresó a aguas metropolitanas para unirse a la más poderosa flota de acorazados aliada en el mundo, en compañía de sus hermanas HMS King George V y HMS Anson, además de los acorazados norteamericanos USS Alabama y USS South Dakota, para operaciones en Noruega, parte diversionarias, parte como una provocación para hacer salir al Tirpitz de su escondite. Pero no salió, obviamente. El año de 1943 vio la culminación de los combates por la ruta norte. Los británicos tenían que hacer pasar los convoyes de aprovisionamiento a Rusia, mientras que los alemanes hicieron todo lo posible por cortarlos. Los acorazados alemanes estaban en puerto, como amenaza permanente, en una posición adecuada para interceptar cualquier convoy, pero dejando la destrucción de ellos a los submarinos y la aviación, mientras que los británicos tenían que dar escolta a los lentos mercantes. En diciembre, el Scharnhorst zarpó para interceptar un convoy. Después de un par de escaramuzas con una flota de cruceros británicas, el Duke of York, que actuaba como escolta lejana, se dirigió a la zona de combate, acompañado de un crucero y una flotilla de destructores. En el anochecer del 25 de diciembre de 1943, el crucero de batalla alemán fue detectado en el radar del Duke of York, comenzando la batalla del Cabo Norte. Un proyectil lumínico fue disparado en su dirección y la silueta del enorme crucero de batalla alemán fue fácilmente visible para toda la flota británica. En un par de minutos, las piezas de 14 pulgadas del Duke of York comenzaron a hacer blanco. Se dispararon 52 salvas, logrando impactos en varios lugares y dejando fuera de combate las torres frontales del buque alemán.
pero más importante, dañando su cuarto de boilers, lo que lo hizo disminuir su velocidad. Fue en ese momento que la flotilla de destructores se lanzó un ataque torpedero, encajando 3 impactos en el Shark Horse. A las 1900 horas, el Duke of York se había acercado hasta 9500 metros y comenzó un terrible cañoneo del crucero, destruyendo casi todas sus piezas principales y secundarias, y envuelto en llamas, fue finalmente hundido por los cruceros y los destructores británicos. El año de 1944 fue también muy activo. El Duke of York dio escolta pesada a la flota de portaaviones que atacó al Tirpitz en su fondeadero, además de continuar en su función de escolta lejana a los convoyes árticos. Participó en la Operación Fortitude, haciendo gala de su presencia en las aguas del Mar del Norte para atraer a la atención alemana a la zona, mientras sucedían los desembarcos en Normandía. Después de esto regresó a los astilleros para una modernización, la cual se llevó su tiempo y vio un radical incremento en su artillería antiaérea y en sus radares. Se reintegró a la flota en abril de 1945 y partió para unirse a la flota británica del Pacífico, llegando a Sydney en julio de 1945. Se integró a la flota de portaaviones como escolta cercana y participó en los últimos ataques aéreos contra Japón. Estuvo presente en la bahía de Tokio durante la rendición japonesa. Permaneció en esas aguas como buque insignia de la flota hasta 1946, cuando regresó a casa. Se reincorporó a la Home Fleet como buque insignia, hasta ser descomisionado en abril de 1949, mantenido en reserva hasta 1957, cuando fue enviado a los chatarreros. Modelismo. Si bien existió un modelo de Nekomisa Lindbergh en 1880 y otro de Matchbox en 1700 del HMS Duke of York, ambos son tan viejos que ya no se consiguen. En la actualidad acaba de salir uno de 1700 de Rebel y creo que este año se vuelve a reeditar el de 1600 de Airfix. Además se puede usar el HMS King George V en 1570 de Rebel y los excelentes modelos de Trumpeter en 1350. Aunque creo que en este no ha salido exactamente el Duke of York, pero se puede convertir en un King George V con mucha facilidad. El modelo que usé fue el HMS Duke of York de Lindbergh Nekomisa. Es el más viejo modelo de un buque de la clase, un molde de los 60s y muy simple. Originalmente un modelo para pegar y pintar, fue modificado en los 80s para hacer un snap tight. Los detalles de la cubierta son mínimas y los cañones están moldeados en la cubierta. No son piezas aparte. Se ha editado como HMS Duke of York y como HMS Prince of Wales. Ya no se consigue, pero por muchas décadas fue lo único que teníamos en México para ensamblar. Galería. Nekomisa Lindbergh. El HMS Duke of York fue producido por Nekomisa a principios de los 80s. El molde había sido modificado para hacer un snap tight, lo que significó el añadido de enormes tornillos en la cubierta y de hacer todos los ejes de las piezas más gruesos. De esta forma ya no requería pegamento, pero las piezas quedaban sin fijarse y con el tiempo tendían a perderse, particularmente las grúas que siempre se caían. Después de mi divorcio regresó un poco maltratado. Solo fue necesario agregarle nuevos mástiles y su walrus. La pintura de la superestructura no fue modificada. Es la original de Lodela de los 80s. Pero la cubierta era del café rojizo de esa misma época, así que esa sí la tuve que repintar en color canela. Eso significó corregir todos los detalles de la cubierta. Cañones de 20 milímetros, las cadenas y el parteaguas. Todo ello se hizo con pintura para modelismo El Viejo Marino. Y les dejo el modelo tal como se veía el buque recién salido de astilleros en Scapa Flow en 1942.